Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy vamos a hacer 3 life hacks o 3 inventos caseros súper fáciles de realizar, pero a la vez divertidos, útiles y que nos van a solucionar muchos problemas del día a día. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo, es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente, y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. Una vez dicho esto, comenzamos con el primer life hacks. Seguro que muchos de vosotros os habéis ido a hoteles o a casas donde básicamente no hay casi enchufes. No podéis enchufar, por ejemplo, algo tan necesario como nuestro cargador de smartphone, tablet, portátil. Bueno, pues eso se va a terminar con este invento casero, porque seguro que hay un montón de puntos de luz, o sea, un montón de bombillas. Pues usaremos esas bombillas que van a 220 como cualquier otro enchufe como suministro eléctrico, y para ello hemos cogido el casquillo de una bombilla y lo vamos a modificar para realizar ese adaptador que en vez de ir conectado a un enchufe, irá conectado a cualquier rosca de bombilla. Lo que pasa es que hay varios modelos y tamaños, así que yo estoy haciendo el genérico, el grande, el normal, pero los hay más chiquititos. En cualquier caso, con este yo creo que, vamos, no vamos a tener problema. Y tan sencillo como lo que estáis viendo: casquillo, una regleta y al cargador. Ahora hacemos la medida para evitar que tengamos problemas de que nos dé la corriente. O sea, lo que vamos a hacer es una especie de tapadera para evitar eso, que nos dé un calambrazo, puesto que por aquí recordemos que van a ir 220 voltios. Realmente no sé si ya existe de forma comercial esto que estamos nosotros intentando fabricar. Me imagino que sí, porque ya está todo inventado, pero en cualquier caso yo no he visto. Y os puedo decir que es una cosa súper útil. A ver, no es del día a día. Tú en tu casa usarás el cargador conectado al enchufe normal y corriente, pero cuando vayamos fuera de casa y tengamos una ligera duda de ¿habrán enchufes suficientes?, ya os puedo decir que a veces en los hoteles no los hay. No cuesta nada echarse esto en la maleta, no ocupa casi espacio y nos puede solucionar un montón de problemas, porque lo más incómodo y frustrante que hay en la vida es tener cargador, tener smartphone y no tener batería porque no hemos conseguido encontrar un sitio donde cargar. Ahora lo que le estoy dando es una manita de pintura para que no parezca que sea una cutrada con el papel higiénico, aunque esto lo ideal sería hacerlo con tubo de PVC y ya quedaría alucinante. Como veis, yo he usado un cargador con 3 USB, los hay de más, pero con esto creo que tenemos más que suficiente. T01, y vamos a ver si realmente esto funciona. Nuestro invento lo conectamos a cualquier casquillo, ya estaría alimentado a 220 y procedemos a cargar nuestro smartphone y ¡voilá!, cargando. Así que en las mesitas, las lamparitas, en cualquier lugar hay una toma para este cargador sin necesidad de enchufes. Vamos al siguiente life hack, que este es especialidad para los electrónicos y electricistas. Vamos a hacer un soldador portátil que va a ser alimentado simplemente con una power bank. Para ello tenemos que alimentar a 5 voltios, que es lo que genera una power bank, y conseguir la punta de soldador que funciona a esa tensión, 5 voltios, y es súper barata. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si queréis comprarla. Es, lo dicho, una cosa súper económica, y como power bank y cables de estos USB por casa tenemos todos, lo único que tendremos que hacer es comprarla. Así que un par de puntos de soldadura, uno por ahí y otro por ahí, para alimentar la resistencia interna de esta punta de soldadura, y ya estaría. Así que después de unos segundos que se vaya calentando, ya está en perfecto funcionamiento. Lo que pasa es que está totalmente aéreo provisional y esto es un peligro, así que vamos a darle primero
el interruptor, que no tiene, y es un punto muy importante porque si no estaría todo el rato calentándose la punta y eso tampoco viene bien. Así que hemos cortado uno de los hilos que lo pasaremos por este interruptor y lo volveremos a llevar al sitio donde estaba inicialmente. Esto, bueno, no tiene dificultad ninguna, simplemente estamos poniendo el interruptor en serie y de esta forma cuando esté abierto no conducirá la electricidad, por lo tanto no se calentará la resistencia interna de la punta, y cuando esté cerrado o sea pulsado se calentará. Y bueno, pues ya está, no tiene mucho secreto. Ahí soldamos, como hemos dicho en el punto anterior, y ahora ya está lo que es toda la electrónica soldada y finalizada. Por lo tanto, vamos a hacerle una estructura algo rígida para poder ya trabajar con seguridad. Ponemos un poquito de silicona caliente, que no es inicialmente lo ideal porque se va a calentar la punta. Lo que pasa es que en un principio lo hice así y bueno, tampoco pasaba nada, simplemente era para aislarlo. Y termorretráctil, muy importante, porque esto aguanta mucha temperatura, al contrario de la cinta aislante, porque si no ponemos termorretráctil y usamos cinta aislante o cinta adhesiva, se nos va a quemar totalmente. Vamos a poner un LED con una resistencia limitadora para evitar que se nos queme. La resistencia es de 220 voltios y está en serie con el diodo LED, así no se nos fundirá. Vamos al T01 y vamos a ver si funciona tal como está. Yo creo que de esta forma ya lo voy a dejar porque es simplemente un prototipo. Y bueno, ahí encendemos, vemos que funciona correctamente el interruptor. Cuando se enciende el LED está calentándose y cuando se apaga está desconectado. Y pues ¿qué podemos pedir? Es un soldador básico, pero nos permite el hacer soldaduras correctas en circuitos electrónicos de una forma, digamos, semiprofesional. Así que si estás buscando un soldador portátil en internet y ves que están súper caros, os puedo decir que la mejor opción es que os lo fabriquéis, porque la punta está súper barata y el resto de materiales los vas a tener en casa. Tendrás un soldador bueno, bonito y muy barato. Vamos con el tercer apartado de este vídeo, que más que un life hack es un invento casero. Es un robot pintor con inteligencia artificial de Google. Básicamente este robot pintor sabe que está vivo, sabe que existe y tiene hasta sentimientos. Bueno, a lo mejor no llega a tanto, pero pinta, que es lo que nos interesa. Necesitamos una pila, un motor, un interruptor, unos palitos de helado y una cápsula donde poder meter todo esto. Y vamos a tener que descentrar el motor para que vibre, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Hacemos el circuito, que es un circuito eléctrico súper sencillo, donde todo está en serie. De esta forma, cuando el interruptor es o no activado, el robot pintor pintará o dejará de pintar. Como veis, no he usado el soldador, he usado silicona caliente, que más o menos para esto sirve igual. La tenía conectada y lo importante es que no hayan cortocircuitos y todo quede bien fijado. Este es el ventilador que va a hacer que se mueva el robot hacia adelante, o sea, propulse el robot pintor, pero hay que ponerle un pequeño peso para que vibre, y le estoy colocando una pequeña arandela que será justo y necesario para que dé esos pequeños saltitos, no salga eso volando, pero se produzca este pequeño rebote que haga más fácil el movimiento del robot en el lienzo y podamos ver su obra de arte. Metemos en la cápsula, que estas cápsulas son de estas de los juguetitos que hay en las máquinas estas que valen como €1, ¿no? Bueno, que te sale un juguetito. Ponemos interruptor por la parte de fuera y también el motor por la parte de fuera para que propulse nuestro juguetito. Aquí vemos cómo, oye, ya tiene ganas de pintar, se está poniendo nervioso, pero necesita sus rotuladores. Aquí tenemos unos tubitos que justo encajan con los rotuladores o marcadores y los pondremos en cada esquina. Por lo tanto, este robot es de 4 colores. Se puede hacer de muchos más, o sea, simplemente tenemos que hacer el marco exterior con más esquinas y punto. Así que, bueno, pues ahí
tenéis un montón de rotuladores por si vosotros queréis hacer un super robot pintor que pinte multicolor. Y ya está, veis que está rebotando, ahora están los capuchones en los rotuladores puestos, simplemente al retirarlos ya estaría listo para comenzar a pintar y vamos a ver en el T01 qué es capaz de hacer este pequeño robot con inteligencia artificial. Y en el primer momento puede parecer que el robot está tomando caminos aleatorios, pero nada más lejos de la realidad. Si analizamos con perspectiva su recorrido, vemos que tiene recorridos preferidos. Evidentemente nos quiere decir algo. De hecho, hasta cuando está un poquito cansado, se detiene a descansar y luego prosigue su camino. ¿Qué quiere decir esto? No lo sabemos. Hay que analizarlo. Seguro que hay algún mensaje. Ahora vamos a intentar hackear el sistema del robot con inteligencia artificial y vamos a obligarle a realizar círculos. En estos momentos el robot está, voy a decirlo, está sufriendo porque no es libre de hacer su arte, de plasmar en el lienzo su voluntad. Está siendo cohibido o manipulado por nosotros. Así que yo no aconsejo hacer este tipo de experimentos, pues el robot tiene sentimientos y, como he dicho anteriormente, posiblemente esté sufriendo.